El presente tutorial tiene por propósito orientar el uso del portal del Sostenedor de Educación Parvularia para la administración y solicitud de recursos para el financiamiento de las asignaciones de carrera docente de establecimientos de educación parvularia dependientes de Junji, Fundación Integra, financiados vía transferencia de fondos o por convenios de administración delegada. Lo primero es ingresar al portal del sostenedor mediante el enlace carreradocenteparvularia.mineduc.cl. Para ingresar al portal, deberá utilizar las mismas credenciales de SIGE o comunidad escolar, responder a las preguntas de CAPTCHA y presionar el botón Ingresar. Accederá a la página de inicio del portal del sostenedor, que le da la bienvenida y le permite visualizar los módulos de administración y solicitud de recursos. El módulo de administración le permitirá gestionar la información requerida para el cálculo de la asignación de carrera docente. Se desplegará el listado de establecimientos de su dependencia, detallando aquellos que se encuentran dentro del Sistema de Desarrollo Profesional Docente, la condición de ruralidad y el porcentaje de alumnos prioritarios, que son parámetros base para el cálculo de la respectiva asignación. Para acceder al listado de educadoras de cada establecimiento, debe presionar Ver docentes. Fecha de ingreso del establecimiento a la carrera docente. Desplegará un resumen de los parámetros con los que se calculará la asignación por carrera docente para cada educadora. Remuneración promedio últimos 12 meses. Horas de contrato. Tramo. Bienios. BRP. Estado en el que se encuentra. Esto es, si actualmente desempeña funciones en el establecimiento. Los datos pueden provenir de una carga realizada previamente desde SIGE o un registro directo realizado por Mineduc. Usted puede modificar la información que se despliega, pero debe contar con los respaldos suficientes para realizar dicho cambio. Cualquier ingreso de educadoras debe ser realizado desde SIGE y mantener de esa forma actualizada la dotación. En el portal sostenedor debe eliminar los profesionales que ya no son parte de la dotación de los establecimientos. Puede eliminar profesionales para efectos de la administración y solicitud de recursos de carrera docente, pero dichos cambios no se verán reflejados en SIGE. También podrá habilitar profesionales eliminados para poder realizar la solicitud de recursos. Al presionar el botón Editar información profesional, representado iconográficamente por un lápiz, podrá revisar en detalle la información registrada para cada educadora y acceder a los botones de edición de cada uno de los parámetros. En esta pantalla podrá revisar en detalle el registro de cada profesional, la fuente desde donde se obtuvo dicha información y la fecha de la última actualización. Si algún registro no se encuentra actualizado, puede presionar el botón correspondiente en la columna Editar. Al seleccionar Editar remuneración promedio, se desplegará una pantalla donde podrá ingresar o actualizar el registro. La información se ingresa en números enteros, sin separador de millares. Debe ingresar el promedio de las 12 últimas remuneraciones, incluyendo todos los componentes que puedan ser considerados remuneración de acuerdo a lo establecido en el artículo 41 y siguientes del Código del Trabajo. En el caso de no contar con las 12 últimas remuneraciones promedio, por ingreso reciente de la educadora, licencia médica, ausencia injustificada u otra causal, deberá considerar la remuneración pactada en el respectivo contrato de trabajo. Debe aceptar la declaración y presionar el botón Guardar. Al seleccionar Editar tramo, se desplegará una pantalla donde podrá ingresar o actualizar el tramo de la educadora. Podrá seleccionar el que corresponda del listado.
El Ministerio de Educación cargó previamente los tramos asignados por resolución. En caso de que la educadora haya participado previamente de un proceso de evaluación, deberá ingresar al respectivo certificado. Si el profesional no se ha evaluado ni cuenta con un tramo asignado por resolución de CPIP, debe registrarlo como sin información. Debe aceptar la declaración y presionar el botón Guardar. Al seleccionar Editar bienios, se desplegará una pantalla donde podrá ingresar o actualizar la información sobre experiencia profesional docente de la educadora. Deberá ingresar o actualizar la información total de experiencia profesional, tanto actual como con empleadores anteriores, ejerciendo funciones del artículo 5 del Estatuto Docente en establecimientos educacionales del profesional de la educación, tanto públicos como privados, reconocida mediante declaración jurada, resolución o decreto alcaldicio emitido por el sostenedor según corresponda y adjuntar dicho documento. La solicitud de cálculo anual considera el registro vigente a la fecha en que se realiza la solicitud de recursos. Se podrá modificar la experiencia profesional de forma posterior a dicha solicitud, pero no significará un recálculo de la asignación, sino hasta un nuevo periodo establecido por ley, ya sea por un nuevo cálculo anual o reconocimiento de un nuevo tramo por aplicación del sistema de reconocimiento, o por indicación expresa por parte del Ministerio de Educación o la entidad que transfiere fondos. En caso de que un profesional se incorpore a desempeñar funciones en un establecimiento que se encuentre en el sistema, debe actualizar la experiencia profesional en la plataforma al momento de realizar la solicitud de recursos, considerando la experiencia total calculada al primer día hábil del mes en que la solicita, dictar el reconocimiento de experiencia correspondiente y cargarlo en la misma plataforma. En el caso que, durante el año escolar anterior, el profesional haya desempeñado funciones de forma discontinua en un establecimiento de su dependencia que se encuentre en el sistema, deberá actualizar la información en la plataforma sumando los meses, días o años trabajados, siendo necesario actualizar la información dictando un nuevo reconocimiento de dicha experiencia profesional y cargándolo en la plataforma. Si el establecimiento se incorpora al sistema y el profesional fue registrado dentro del plazo establecido para ello e incorporado a la respectiva resolución que asigna tramos y señala bienios, la información sobre años, meses y días se actualizará automáticamente al 1 de marzo, por lo que no es necesario que efectúe otra acción adicional. Si el establecimiento se incorpora al sistema y el profesional no fue incorporado a la respectiva resolución que asigna tramos y señala bienios, deberá registrarse en la plataforma su experiencia calculada al primer día hábil del mes en que se solicitan los recursos y cargar el respectivo reconocimiento de experiencia vigente. Al momento de solicitar recursos, debe verificar que el número de bienios de los profesionales sea el que poseen al momento de la solicitud. Esto es fundamental para los profesionales que ingresaron el año 2020, ya que tendrán el número de bienios registrado en la resolución 1069, a los que se debe sumar la experiencia ejercida durante el año anterior. Debe ingresar la experiencia expresada en años, meses y días y los bienios como el cociente de los años dividido en 2 aproximado al número entero inferior. Debe aceptar la declaración y presionar el botón Guardar. Bonificación por reconocimiento profesional. Al seleccionar Editar encuesta, se desplegará una pantalla donde podrá informar el cumplimiento del requisito del título del profesional para la utilización de la bonificación de reconocimiento profesional como base de cálculo para la asignación de carrera docente. Para ello, debe contestar preguntas de manera secuencial en la medida en que el profesional cumpla o no con el requisito informado. Si al momento de solicitar recursos no posee información suficiente para la habilitación en base
a alguno de los criterios de la Ley 20.158, deberá registrar que el profesional no cumple con ninguna de las condiciones, para que quede registrado que, a ese momento, no acredita condiciones para BRP. Para todos los profesionales a los que se les solicita recurso, debe tener un registro de encuesta BRP, sí o no, no pueden quedar vacíos. Si más adelante el profesional consigue acreditar la habilitación para BRP, podrá volver a responder la encuesta y registrar sí para algunas condiciones. Es importante considerar que, al igual que la modificación de la experiencia profesional, la solicitud de cálculo anual considerará el registro vigente a la fecha en que se realice la solicitud de recursos, por lo que podrá modificar el BRP en forma posterior a dicha solicitud, pero no significará un recálculo de la asignación, sino hasta un nuevo periodo establecido por ley. Podrá además adjuntar el medio de verificación correspondiente que acredite dicha condición, lo que facilitará la rendición de cuentas y eventuales procesos de fiscalización. Finalmente, debe aceptar la declaración y presionar el botón Guardar. Por último, al seleccionar Editar horas de contrato, deberá registrar o actualizar el número total de horas de contrato para el profesional de la educación parvularia en ese establecimiento educacional. Debe verificar que las horas de contrato sean las registradas en el respectivo contrato de trabajo, ya que desde SIGE solo es posible registrar un máximo de 44 horas. Sin embargo, en el portal puede registrar 45 horas en caso de que esa sea la situación del profesional. Dicha diferencia puede tener impacto en el cálculo de la asignación. Debe aceptar la declaración y presionar el botón Guardar. El módulo de solicitud de recursos le permitirá gestionar el proceso de cálculo y solicitud de recursos para el financiamiento de asignaciones de carrera docente. Se desplegará una tabla en la que podrá identificar el estado dentro del proceso de solicitud de recursos en el que se encuentran los profesionales de la educación que se desempeñan en establecimientos de su dependencia. Información incompleta. Disponible para solicitar cálculo. Cálculo solicitado. En proceso de cálculo. Cálculo con observaciones. Sin respuesta del proceso de cálculo. Disponible para solicitar recursos. Solicitudes de recursos enviadas. Observado por la entidad. Para acceder al listado de educadoras que se encuentran en los diferentes estados, puede presionar en la columna de acción Ver más. Al presionar Ver más en información incompleta, se desplegará una tabla con el detalle de educadoras que tienen uno o más parámetros de información complementaria con ausencia o errores que no permite que se encuentren disponibles para realizar el respectivo cálculo de la asignación. Para revisar y o corregir dicha información, presione Info complementaria de la columna Acción. Será dirigido a la pantalla de información requerida para el cálculo de asignación, donde podrá verificar la información errónea o faltante y proceder a su corrección. Recuerde, para cada registro editado, aceptar la declaración y presionar el botón Guardar. Una vez completada o corregida la información faltante o errónea de las educadoras, éstas se encontrarán disponibles para solicitar el cálculo de su asignación. Podrá acceder al detalle de aquellas educadoras presionando el botón Ver más del estado disponible para solicitar cálculo. En dicha pantalla usted podrá visualizar los profesionales que se encuentran con su información necesaria para el cálculo de la asignación completa. Es necesario que verifique que los datos se encuentran actualizados para cada profesional. Una vez confirmada que la información está correcta, debe seleccionar a uno, varios o todos los profesionales y presionar en Solicitud de cálculo.
El proceso de solicitud de cálculo generará una propuesta que tiene por propósito facilitar dicho proceso y que se basa en la información de cada profesional que usted entregó. Con esa solicitud, los profesionales avanzarán al estado cálculo solicitado. Es importante considerar que las solicitudes realizadas antes de las 23:59 quedarán disponibles a las 8 horas del día siguiente, por lo que debe considerar ese desfase de tiempo para el cumplimiento del plazo de envío de la solicitud a la entidad con que suscribe convenio, que es hasta el día 10 de marzo. Las educadoras para las que usted solicitó cálculo aparecerán en el estado cálculo solicitado. Al presionar el icono lupa, podrá acceder a la información complementaria con la que se está calculando la solicitud anual de recursos para la educadora seleccionada. En esta pantalla usted podrá visualizar a los profesionales para los cuales usted solicitó propuesta de cálculo de la asignación de carrera docente. Al realizar el cálculo propuesto, se observaron diferencias, errores o inconsistencias que usted deberá corregir para volver a solicitar cálculo de alguno de estos profesionales. Una vez modificada la información observada, debe seleccionar a los profesionales y presionar el botón Continuar para avanzar a una nueva solicitud de propuesta de cálculo. En caso de no presentarse diferencias, errores o inconsistencias, en esta pantalla usted podrá visualizar el total de la asignación propuesta para los profesionales a quienes le solicitó el cálculo, consolidada por establecimiento. Al presionar Ver profesionales, usted podrá ver el detalle por cada docente de un establecimiento. Al seleccionar a uno, algunos o todos los establecimientos y presionar Continuar, podrá ver el monto detallado por profesional y avanzar en el envío de la solicitud de recursos a la entidad con que suscribe convenio. En esta pantalla usted podrá visualizar el total de la asignación propuesta para los profesionales a quienes se les envió solicitud de recursos a la entidad con que suscribe convenio, consolidada por establecimiento. Al presionar Ver profesionales, usted podrá ver el detalle por cada docente de un establecimiento. Al seleccionar Ver profesionales, podrá obtener el detalle del monto solicitado por educadora, desplegar los parámetros sobre los que se calculó la asignación por carrera docente. En esta etapa ya no es posible editar dichos campos. También podrá descargar la propuesta de cálculo anual por profesional. La propuesta detalla la información del profesional del establecimiento, información laboral y la propuesta de cálculo anual de asignación. Una vez sea enviada la solicitud de recursos a la entidad que transfiere fondos, ésta contará con la posibilidad de observar los parámetros o montos solicitados. En esta pantalla usted podrá visualizar a los profesionales cuyo envío de solicitud de recursos fue observada por la entidad con que suscribe convenio. Debe ponerse en contacto con dicha entidad para poder verificar las observaciones que usted deberá corregir en este módulo para luego volver a solicitar una propuesta de cálculo y posteriormente ingresar al módulo Solicitar recursos, para continuar con el envío de la solicitud a la entidad con la cual suscribe convenio y así continuar con el proceso. Recuerde, para cualquier consulta, escribir al correo carreraparvularia@mineduc.cl.